Muy bien, chicos, vamos a dar comienzo a la teoría correspondiente al práctico número 2. Aquí ya vamos a empezar a ver integral definida, que es una integral definida, la suma de Riemann, y a partir de allí ya vamos a poder aplicar la regla de Barrow y calcular el área, que va a ser una de las aplicaciones que tiene la integral. Bueno, vamos a empezar analizando qué es lo que ocurre aquí. Ustedes ven allí que hay tres figuras. La primera, la que está a la mano izquierda, es un cuadrado. Entonces el área de un cuadrado sabemos que podemos calcularlo mediante el lado elevado al cuadrado. En la del medio tenemos un triángulo, que podemos hallarlo mediante la fórmula base por altura sobre 2. Y finalmente a la mano derecha tenemos el área de esta región, pero no se asemeja a ninguna de las anteriores. Entonces el planteo sería aquí cómo podemos hacer para calcular esa área. ¿Ven? Bueno, entonces aquí tenemos el área que queremos calcular, tendremos los ejes. Como ustedes pueden ver, la función es positiva. Todo desde el valor A hasta B es positiva, ¿sí? Y si recuerdan, en análisis 1 habíamos dicho que uno de los problemas de la antigüedad era calcular el área. ¿Ven? Y eso es lo que queremos hacer ahora. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a calcular el área de la que está debajo de esa función y comprendida por el eje de las X y X igual a A y X igual a B. ¿Sí? O sea, la región que quiero calcular es esta. ¿Sí? O sea, los problemas cuando tengamos que calcular área, ¿sí? Tenemos que definir la región y realizar el cálculo. Son los dos pasos que tengo que hacer. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a calcular el área para que, digamos, vamos a analizar el cálculo del área para que esto nos lleve a cómo realizar o cómo utilizar una integral definida. ¿Sí? Pero tengan en cuenta que la integral definida no es simplemente el cálculo de área. ¿Sí? Si yo les pido la definición de integral definida, no es el cálculo de área. Es un ejemplo que estamos dando o estamos haciendo el análisis para obtener cómo poder llegar a una integral definida. ¿Bien? Bueno, entonces ustedes pueden ver el área que queremos calcular, es el que está aquí en este caso, por todo lo que está pintado en rojo. Es esa área. ¿Bien? Bueno, ahora, ¿cómo podemos hacer esto? Ustedes ven a la mano derecha de esta figura que hemos trazado una serie de rectángulos. ¿Eh? Porque nosotros sabemos que el área de un rectángulo es base por altura. La base las tenemos. ¿Ven? Sería una unidad. Y la altura coincidiría con la altura de la función, que tiene la función en un determinado punto. Ustedes ven, si yo calculo por defecto, o sea, fíjense en la primera división, si yo tomo este punto, estaría calculando esta área. ¿Ven? Y no corresponde al área que está debajo de la curva. De igual manera, si yo tomo el punto que está en aquí, ¿eh? En el 1, digamos, estaría calculando esta área, ¿ven? Mayor. Y ustedes pueden ver que sobrepasa al área bajo la curva. Entonces tengo que buscar un punto medio. Podría decir, bueno, si tomo la mitad, voy a tener el área bajo la curva. Bueno, pero no es cuestión de tomar el punto medio. Ustedes pueden ver en todos los gráficos, hay por exceso y por defecto. Y en este caso, piensen, prácticamente coincide. ¿Sí? Pero en los demás, o en este otro, ¿ven? Que prácticamente coincide. Pero en los demás no hay, digamos, puede darse por exceso y por defecto. Pero ¿qué puedo hacer? ¿Sí? Ustedes ven allí, están trazados 9 rectángulos. ¿Sí? Bueno, ¿cómo puedo mejorar eso? ¿Sí? En lugar de tomar 9, tomo el doble. ¿Ven?
y lo que está bajo la curva se asemeja más. Vamos a tomar por debajo de la curva. Y si en lugar de tomar el doble, aquí tomo 4 veces más, ¿ven? Lo que queda en los rectángulos, el área formada por los rectángulos se va a asemejar mucho más al área de la región bajo la curva. Entonces eso les va dando a usted una idea de que si aumentamos la cantidad de rectángulos, se va a asemejar mucho más al área de la figura que tengo debajo de la curva y que deseo calcular. ¿Ven? Entonces esa es una de las, digamos, es la idea que se tuvo para poder realizar el cálculo de determinadas áreas. Bueno, entonces vamos a tener que empezar a definir determinados conceptos previos. El primer concepto previo va a ser una partición del intervalo AB, el intervalo desde A hasta B, vamos a particionarlo, eso significa dividirlo. Entonces, una partición, o sea, una división del intervalo que va desde A hasta B, es una subdivisión del mismo en subintervalos. De la forma, o sea, el intervalo que va desde A hasta B, yo a su vez lo subdivido en varios subintervalos, que no tienen por qué ser todos iguales. En el gráfico que están, en estos gráficos, ustedes pueden ver que la división es igual, ¿sí? Pero no tiene por qué ser igual. Pueden ser uno mayor que otro. ¿Sí? Bueno, entonces, ahora, ¿qué forma van a tener? Fíjense en este primero. Dice desde A hasta X1. El segundo dice desde X1 hasta X2. O sea, cada uno de estos segmentos que se van formando va a corresponder al subintervalo que estoy tomando. ¿Ven? Hasta que finalmente el último llega hasta B, que es el extremo que está a la derecha. ¿Ven? Ahora aquí se tiene que verificar esta condición, que el x sub 0, o sea el primer valor, tiene que ser menor que el x sub 1, este a su vez menor que el x sub 2, hasta llegar al último que sería x sub n. ¿Sí? Bueno, para la división se toman puntos arbitrarios. ¿Sí? Entonces, la partición la denotamos aquí P sub n, ¿ven? La cantidad de división que realicé. Aquí ustedes en la clase puede ser que sean 300 alumnos. Quiere decir que cada uno puede tomar la partición que quiere. Van a haber 300 particiones distintas. ¿Ven? Entonces, este P sub n significa la división entre las cuales, digamos, la cantidad de divisiones que realicé. ¿Ven? Por ejemplo, si yo tengo el intervalo que va desde 2 hasta 9 y realizo 5 subintervalos, entonces lo voy a denominar P sub 5 o P5 como está allí, ¿ven? Y estoy tomando los valores, el 2, el 3, el 4,5, el 5, el 7,5 y finalmente el 9, ¿ven? Aquí hay 5 divisiones, ¿ven? 1, 2, 3, 4 y 5. 5 divisiones, ¿ven? Ahora, ¿la partición del intervalo será única? Es obvio que no, ¿ven? Como les decía, si hay 300 alumnos viendo la clase, quiere decir que hay 300, allí tenemos ya 300 particiones distintas. ¿Ven? Entonces, ¿cuántas hay? Y hay infinitas. ¿Ven? Porque pueden ustedes elegir los números que quieren comprendido entre 2 y 9. ¿Ven? Bueno, entonces ya saben qué es la partición. ¿Ven? Bueno, ahora, ¿cuál será la longitud de cada subintervalo? La longitud total del intervalo dado originalmente es la resta entre el extremo derecho menos el izquierdo, o sea, B menos A. En mi caso, B menos A me daría 9 menos 2 y la longitud total sería 7. ¿Bien? Bueno, ahora, la longitud de cada uno de esos subintervalos. ¿Qué es resto? El valor que está a la derecha menos el que está a la izquierda. Y ese me da un delta X, en este caso 1. ¿Sí? Para cualquier valor intermedio sería un delta de X y. ¿Ven? Donde I va desde 1 hasta N. ¿Sí? En nuestro caso tendríamos el delta X1 es 1, el delta X2 1,5. Voy haciendo la resta entre los dos valores consecutivos. ¿Ven?
3 menos 2, 1. 4,5 menos 3, 1,5. ¿Ven? Y así con el resto de los puntos que consideré para obtener cada uno de los delta de x. ¿Sí? Acuérdense que yo lo que tengo van a ser rectángulos. La base va a ser mi delta de x y, y mi altura va a ser el valor que corresponda para la función en un determinado número que vamos a ver en la diapositiva siguiente. ¿Sí? O mejor dicho, en la parte siguiente del video.